noches para todos. Habíamos comenzado a hablar de la luz dentro de un contexto que ya veníamos llevando todo este tiempo. Hagamos un pequeño paréntesis y recordemos cosas absolutamente elementales, pero necesarias para comprender hacia dónde vamos en este hilo conductor. Entonces decíamos que un pensamiento requiere, por supuesto, de la comunicación neuronal, y estas neuronas generan el campo eléctrico para que haya una excitación suficiente y se produzca un efecto determinado. Pero también decíamos que un pensamiento sin un sentimiento se quedaba como cojo, y decíamos que ese sentimiento entonces partía de ese corazón que, como ya lo hemos visto, genera el campo magnético, y que esta fusión del pensar y el sentir genera ese campo electromagnético, ¿sí? Que es absolutamente indivisible, inseparable desde el punto de vista físico, como ya lo conocemos. Esto yo creo que ya no es nuevo para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Después de esto empezamos a hablar un poco de la activación de la pineal o epífisis, y decíamos que hay cosas que favorecen la activación de la pineal o de la epífisis, pero hay otras que lo desfavorecen. Por ejemplo, ¿qué desfavorece? Que tal vez esto no lo mencionamos mucho, la activación de la pineal, el flúor. Ojo con eso. Entonces yo sé que todo el mundo se tocó los dientes ahí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros sistemas dentales son fluoradas, y resulta que el flúor va calcificando esa pineal, lo mismo que en general los dulces refinados, ¿sí? ¿También? También. Esto por el contenido de sulfitos. Y también una cosa, en general la comida chatarra, pero dentro de esto las carnes frías por el contenido de nitritos. Pero además una muy importante, y es que esa pineal también depende de emociones tóxicas, la calcificación tóxicas y el estrés en general, ¿sí? Entonces, cuando hay mucho estrés, normalmente esto nos lleva a que se secreten sustancias como el cortisol, que disminuyen el sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmune, pero además de eso hacen que esta pineal también se active. Dicho de otra manera, mientras más procesos de relajación o estados de calma o de meditación se presenten, más posibilidad tenemos de activar la pineal, y eso significa que en la medida en que activamos la pineal, disminuyen las sustancias del estrés. ¿Ok? Y también decíamos entonces que la pineal tiene una función muy importante, que ¿cuál era? Dime, Carlos. Una pineal que ya está muy calcificada, ¿se puede regenerar? Esa es una pregunta bien interesante. Nos han dicho que la epífisis o esa pineal se tiende a calcificar a partir del primer septenio, o sea, cuando termine el primer septenio. Entonces, por eso en los libros de anatomía anteriormente se decía que era un remanente anatómico. ¿Por qué? Porque en realidad quedaba ahí como una cosita ahí que no servía para nada, como cuando una calcificación se calcifica. Entonces aparentemente no tenía ninguna utilidad, pero nos hemos dado cuenta con el tiempo que en realidad esa epífisis o pineal sí puede regenerarse y puede reactivarse, y lo vamos a ver y vamos a tratar de ir deduciendo a pesar de los muchos septenios, o sea que puedes consolarte, no te angusties. Bueno, ¿qué pasa? Decíamos que la pineal se encarga de una cosa muy importante. ¿Se acuerdan qué era esa cosa tan importante? Bueno, producir esas sustancias, pero en general, ¿qué era lo que hacía? Es la luz, es el faro. La luz. Ese es el faro, ¿no?
Y hablar de luz implica hablar de fotones. Y hablar de fotones implica hablar de electrones activados. ¿Sí? Y hablar de electrones activados significa hablar de movimiento. Y por eso hemos dicho muchas veces, la vida es movimiento. ¿Sí? Si caemos en cuenta de esto tan importante, entonces vamos a empezar a hacer deducciones que también son muy significativas. Por ejemplo, en cada célula se están produciendo alrededor de 1000 reacciones químicas por segundo. Esto es escandaloso. Cada segundo 1000 reacciones químicas. Ustedes se imaginan la perfección que esto tiene, ¿sí? Pero además de esto se calcula que el cerebro está produciendo algo así como 100.000 millones de reacciones por biofotones por segundo. Esto es absolutamente impresionante, ¿o no? Hablar de 100.000 millones de reacciones de biofotones por segundo, esto significa que es que la potencialidad es absolutamente insospechada. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se activa un electrón, empiezan a ocurrir cosas maravillosas en nuestro interior. Por ejemplo, si se activa ese electrón, se activa la comunicación interneuronal. ¿Eso qué significa? Que si hay electrones suficientes circulando, y esto depende del grado de excitación, ahí ya van deduciendo alguna cosa. Si hay suficiente excitación, hay suficiente número de electrones activados que facilitan la comunicación entre las neuronas. Y si habláramos en términos de salud, tendríamos que decir que la salud no es otra cosa que la perfecta comunicación. Cuando se interrumpe la comunicación por cualquier cosa, entonces empieza a deteriorar la función de todas y cada una de las células. Pero también que la expresión genética depende en gran medida de esa excitación de los electrones. Y de ahí surge la famosa epigenética. Porque resulta que entonces uno dice, claro, es que la pobre tuvo una abuela que tuvo cáncer de seno y la mamá también sufrió cáncer de seno y algunas tías maternas igual. Luego, ¿qué significa? Que ella supuestamente también va a tener que sufrir cáncer de seno. Pero resulta que se hacen algunas experiencias bien interesantes y se dan cuenta que hay niños o niñas adoptadas que en el tiempo empiezan a tener la misma expresión genética de sus progenitores, de los progenitores que la adoptan. Luego, aquí ya la genética se quedó atrás y entonces ya la excusa perfecta de la genética deja de serlo y empezamos a encontrar que hay factores medioambientales, sobre todo, es decir, que el entorno es capaz de cambiar la expresión genética y que de ese entorno depende en gran parte que esas células se manifiesten de una u otra forma. Y se ha calculado que cuando ese entorno se modifica puede haber, dicen por ahí, hasta 30.000 reacciones distintas. Como quien dice, lo de los marcadores genéticos aquí se fue al piso. ¿Por qué? Porque si esto es capaz de generar tantas reacciones distintas, ¿por qué tendría que escoger la del desarrollo de la patología determinada? ¿Sí? Entonces resulta que no. Nos damos cuenta de que el entorno empieza a cambiar la expresión genética. Bien, vamos hasta ahí.
Bueno, entonces decíamos aquí que esa pineal tenía como función principal la de producir luz. Luz, y pongo aquí otra vez entre paréntesis electrones. Cuando se empiezan a dar esta producción de electrones y se establece esa comunicación, quiere decir que si aceptamos esto como una premisa verdadera, esa persona que desarrolló el cáncer de seno tendría la misma posibilidad de invertir esta espiral que se dio en este sentido para consolidarse en ese cáncer de seno y hacer este movimiento, es decir, desenrollarse para generar el movimiento exactamente contrario, ¿sí? Como quien dice, tiene la capacidad de autosanarse, pero sí y solo sí hay suficiente comunicación. Si se pierde esa comunicación, entonces se altera, ¿sí? Y ojo, porque si se pierde esa comunicación, se altera ese entorno y empieza a equivocarse cada una de estas células. Vamos a repasar aquí una cosa que es muy importante y vamos a hacerle la secuencia de esto. Pero guárdense esa palabrita, comunicación, ¿sí? Y la comunicación, ¿por qué se rompe? ¿Alguien me puede decir por qué se puede romper la comunicación? Por el silencio. Es por el ruido. ¿El silencio favorece o entorpece la comunicación? Favorece. Si el silencio lo favorece, entonces ¿qué interfiere la comunicación? El Claro, ruido. el ruido. Si en este momento que yo estoy hablando, ustedes empiezan a hablar continuamente, muy seguramente no nos vamos a escuchar y no nos vamos a poder comunicar de manera adecuada. ¿Es así o no? Entonces, el ruido entorpece la comunicación. ¿Y la fuente principal del ruido cuál es? Los pensamientos. Las emociones. ¿Sí? Es decir, que emociones inadecuadas generan ruido que rompe la comunicación. Absolutamente elemental, ¿o no? ¿Sí? Cuando un papá deja de comunicarse con su hijo, ¿qué ocurre en ese ser? En ese ser que se está formando, quiero decir. ¿Qué ocurre? Se pierde. Claro, se pierde, se extravía, no encuentra una ruta, no encuentra un derrotero, no encuentra, pongámoslo así, un mapa, ¿sí? Si ese papá se llama aquí pineal, ¿qué le pasa a todos los demás órganos? ¿Qué se pierde? ¿O no? Si el papá se dejó de comunicar con el hijo, se pierde el mapa de navegación. Si ese papá, visto en este caso como la pineal, se empieza a extraviar, entonces pues todos los órganos van a dejar de comunicarse. Entonces resulta que habíamos hablado que en la comunicación había frecuencias altas y frecuencias bajas. Y dijimos también que las frecuencias altas corresponden a pensamientos, digámoslo así, derivados del amor, pensamientos amorosos, pero que las frecuencias bajas dependen de pensamientos derivados del temor. ¿Sí? Cuando esta luz se activa en el nivel central y se empieza a activar esa pineal o epífisis y se empieza a encender ese faro, empieza a darse la verdadera comunicación en el cerebro, pero a nivel de todas las estructuras del cerebro. Y repasemos lo que ocurre. Aquí empieza el Cristo a aparecer, pero bueno, supongamos que este es un cerebro, ¿sí? En serio que últimamente estoy pintando tan bonito que yo creo que se encendió demasiado el faro. Entonces aquí estaría, pongan que aquí está la cara. Bien, no, pero no. Es que hoy en día ya hay casco especial aquí pues para no. Bueno, ¿qué ocurre? Aquí qué estaría, ¿se acuerdan? ¿Qué estructura está aquí? Que es como un arbolito.
dijo cerebelo? Ah, bueno, sí, ese es el cerebelo. ¿Sí? Bien, cerebelo. Que es como el cerebro del cerebro. Y el cerebelo es un gran multiplicador de toda la energía que proviene de la periferia, pero digámoslo, también es como una especie de filtro que dice, momentico, esto lo va a pasar, esto no, y también da una cosa muy importante, que es el tono muscular y la ubicación espacial. ¿Sí? Eso lo hace el cerebelo. Por eso cuando alguien tiene un problema a nivel del cerebelo, empieza a tener movimientos temblorosos porque ya no es capaz de tener el tono adecuado y además le da dificultad para la marcha porque le suena el celular. ¿Sí? Entonces en ese momento, si suena ese celular, no se puede ubicar espacialmente y por eso digamos que duda cuando va a dar un paso o arrastran el paso y obviamente esto dificulta tremendamente para la marcha. Pero por aquí además, acuérdense que esto se prolongaba por acá la columna, ¿sí? Y pasaba ¿a dónde? ¿Cómo se llama esto? La médula. Eso, la médula. La médula espinal. Pongámosle el apellido porque también hay médula ósea, ¿no? Esa médula espinal es como la prolongación de este sistema nervioso central, que es el que se deriva o se va hasta toda la periferia. Si esto no existiera, pues nosotros no sentiríamos que nos chuzamos el dedito con cualquier cosa y nos seguimos haciendo una herida, que es más o menos lo que le pasa a un diabético cuando pierde lo que se llama la propiocepción. Entonces ya no capta la señal y se aporrea y forma una úlcera y no se dio cuenta, ¿sí? Cosa que es muy grave, por supuesto, porque no hay mecanismos de defensa que lo ubiquen ni nada de esas cosas. Resulta que cuando decíamos cómo activar la meditación, y ahorita lo vamos a repasar, para poder poner en funcionamiento esa epífisis, decíamos que esos aires vitales, llamémoslo así, aires vitales, ascienden por el canal central o Sushumna en la visión de los orientales, y cuando llegan aquí, llegan a una cosa que se llama, a ver, pongámoslo por aquí así más o menos, el cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, esto no me interesa pues que aprendan anatomía ni mucho menos, pero ¿qué es esto? Cuarto ventrículo. Es el cuarto ventrículo, digamos que por aquí asciende parte de eso que se llama el líquido cefalorraquídeo. Cuando a alguien le ponen una anestesia raquídea, lo que están colocando es el anestésico a nivel de ese líquido que asciende por aquí y llega hasta por allá al cerebro a bloquear los receptores o los, ¿cómo se llaman? Los estimuladores del dolor. Por eso entonces genera una anestesia. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí o no? Bueno, luego llega aquí a una cosa que se llama el acueducto de Silvio, que es como un pequeño acueducto allí que transmite todo esto, y luego va al tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Pero si miráramos esto de otra manera, resulta que al pasar por aquí también está tocando, hagan de cuenta que vamos a partir este cerebro así, sagitalmente, ¿sí? Entonces si viera ese cerebro de esa manera, aquí encontraría, bueno, más o menos, aquí encontraría esos acueductos que llegan aquí. Aquí está el cuerpo calloso, que es la estructura que hemos dicho que separa los dos hemisferios cerebrales. Por aquí estaba esta medio bobadita, la pineal, y aquí más adelante está, bueno, aquí están la amígdala y el hipocampo, eso se llama el diencéfalo, y esa amígdala y el hipocampo hemos dicho que son diencéfalo, que son los que generan la memoria, pero también el dolor y la angustia, el miedo. La amígdala es sinónimo de miedo, digámoslo así, por ese lado, si no manejada adecuadamente. Entonces estaría en esta zona de acá. Vayan siguiendo esa grafiquita. Y aquí más adelante hay otra glandulita. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa otra glandulita? Epífisis. Hipófisis. Hipófisis. O pituitaria. ¿Sí?
Entonces a la gente le dicen, vamos a hacer un curso de activación de la pineal. Una fantasía, ¿sí o no? Yo lo haría. Sí, bueno, no sé. Lo cierto es que esa activación de la pineal va a hacer que si se enciende este farito aquí, con lo que llegó de por aquí abajo que estábamos viendo, entonces empieza a producir lo que ya conocemos. Primero, una cosa que se requiere para activar la producción de eso que se llama el triptofano. El triptofano es a su vez un precursor de dos moléculas muy importantes, la melatonina y la serotonina. Bien, pero resulta que la melatonina todos la identificamos como la molécula que estimula la producción del sueño, y hasta ahí llegamos generalmente, ¿o no? ¿O qué más hace la melatonina? ¿Alguien sabe qué más hace eso? Relaja, Bien, sí, si te invita a entrar en estado del sueño, pues es muy posible que encuentres relajación. Pero resulta que esta melatonina además tiene muchas otras propiedades. Por ejemplo, disminuye la producción de triglicéridos. Los triglicéridos, ustedes saben que son grasitas que si se acumulan en las arterias, en las paredes de la arteria, van produciendo arteriosclerosis, o sea, se van endureciendo las paredes de la arteria, y eso por supuesto dificulta que los glóbulos rojos pasen por ahí, en cristiano, que se oxigenen bien los tejidos. Si no se oxigenan bien los tejidos, pues medio caótica la cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, importantísima esa melatonina para eso. ¿Qué más produce? Entonces, digámoslo aquí, oxigenación. ¿Qué más produce? Y triglicéridos. Resulta que también interfiere o interviene en la absorción de los carbohidratos. Así que un paciente diabético muy probablemente también tiene asociado alguna disminución en los ciclos del sueño, y resulta que esa disminución de los ciclos del sueño es más significativa de lo que nos imaginábamos. Y resulta además que esa melatonina se produce sobre todo entre la 1 y las 4 de la mañana, la melatonina. Y cuando alguien se despierta a las 2 de la mañana y no vuelve a pegar el ojo hasta el día siguiente, pues entonces eso empieza a sumar. Cuando una cosa ocasional, me fui de rumba, tal cosa, tengo un inconveniente, un problema que me preocupa, bueno, pasan 2 o 3 días, pero listo, se solucionó. Pero cuando esto se empieza a ser crónico, resulta que ya no podemos pasar por esto que se llama la fase REM del sueño. ¿Sí? Movimientos oculares rápidos, eso traduce. Cuando ustedes ven que alguien empieza a entrar en un sueño profundo, empieza a ser como, ¿sí? Como medio a convulsionar ahí esa que está al lado de Dios, y bendito sea mi Dios, que es lo que le pasó. Y resulta que lo que está haciendo es entrando en la fase REM del sueño, o sea, ahora sí va a descansar. Entonces al otro le ocurre, ¿qué te pasa? La sacude y no pudo entrar en la fase REM del sueño. Y por supuesto eso significa que al otro día esté mal geniada, horrible, la bruja ya se levantó, y si ustedes la levantaron, si ustedes la despertaran, porque era que no estaba convulsionando, sino produciendo esos movimientos oculares rápidos. De estos movimientos oculares rápidos son muy importantes porque es cuando realmente se produce la fase de relajación profunda, y es cuando realmente podemos soñar. Y es una cosa curiosa porque nos permite soñar pero teniendo algún mini estado de alerta. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Ustedes ven que hay gente que va a estar profundamente dormida, ¿sí? Pero por allá en el subconsciente, Dios mío, que mi hijo llegue temprano hoy, que no se vaya a rumbear de mucho, que no se vaya a pagar nada, y de pronto el muchachito mete la llave en la chapa, son las 4 de la mañana, y está haciéndolo así para que no se den cuenta. ¡Ya llegaste! Pero no sé si yo estaba hablando. ¡Ey, mamá! ¿Y qué hora es? No, la 1. Ah, madrugaste, güey. Pero ¿qué pasó? Que está en ese mini estado de alerta que de alguna manera generó como mecanismo de supervivencia.
Eso era lo que en otra época a la raza humana le permitía defenderse de las fieras. Esa fiera que le iba a atacar y él se metía a la caverna, entonces alguna cosita por allá le avisaba, pilas que allá afuera está el dinosaurio. Hay dinosaurios que todavía sobreviven, ojo con eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si no podemos soñar, no podemos realmente descansar. Por eso, el sofisma de distracción de la mayor parte de los medicamentos químicos que supuestamente inducen el sueño son realmente una falacia, porque la gran mayoría de las veces no logramos entrar en la faceta del sueño. Entonces es un sueño ficticio, por supuesto no reparador, y es un engaño para el sistema reticular activante. Aquí en esta zona hay una cosa que se llama la sustancia reticular activante, que es la responsable de que más adelante se estimule la melatonina ya en esa pineal y se produzca el sueño reparador. Entonces, ojo con eso, más cosas aquí. ¿Qué otra cosa? La melatonina va a ser responsable en gran parte del sistema inmunológico, porque ya lo dijimos, a mayor producción de melatonina, menor producción de cortisol, que es la sustancia del estrés básicamente. Si se produce mucho cortisol, va a haber mucho más estrés. ¿Sí? Ojo, muy importante. Otra cosa más, como si fuera poquito, esto mejora el sistema cardiovascular en general. ¿Sí? Ya dijimos también los carbohidratos, ¿cierto? Los carbohidratos. Y el sistema cardiovascular también lo va a regular en parte esa melatonina. Entonces imagínense todo lo que está haciendo la melatonina y todo dependiendo de que esta glandulita se active adecuadamente, y resulta que no era tan atrófica la cosa ni era tan insignificante como nos la pintaron, y resulta que hoy descubrimos que posiblemente sea la glándula más importante del cuerpo. Pero también producía serotonina, y no me voy a entretener mucho en esa porque de esa ya hemos hablado muchísimo. Sigamos aquí en esta grafiquita. Aquí se estimuló la pineal, se estimuló el cuerpo calloso. ¿Qué hace el cuerpo calloso? ¿Ustedes se acuerdan? Unir los dos cerebros. Unir los dos cerebros. Entonces, ¿qué significa? Que si esto asciende de manera adecuada acá, integramos los dos hemisferios cerebrales y mejoramos mucho la capacidad de pensar, racionalizar y sobre todo de hacer hilos conductores que nos permitan correlacionar esto con aquello. Entonces si esto me pasa, claro, debo evitar aquello. Ya empiezo a entender que hay un entramado perfecto en el comportamiento del cuerpo, tanto en las manifestaciones externas como en las manifestaciones internas, ¿sí? Pero eso significa también que aquí cuando se activa esta estimulación, el proceso continúa y se tocan esa amígdala y el hipocampo. Ya les decía, asociamos el diencéfalo con los miedos. ¿Qué significa? Que si hay mayor activación de la pineal, ¿habrá más o menos miedos? Menos miedos. Habrá control sobre eso. Eso significa también que si volvemos a producir luz, si aclaramos las cosas visto en otra perspectiva, esa luz va a evitar esa fuente de oscuridad que, digamos, lleva a que se altere esto manifestándose como miedos. ¿Sí? Y también vamos a entender que aquí más adelantico hay otra glandulita, que ya lo dijimos es la hipófisis. No, la amígdala aquí en el diencéfalo, sí que son amígdala e hipocampo. Aquí está. No, perdón. Amígdala e hipocampo. ¿Sí? La amígdala cerebral es básicamente la responsable de los miedos. ¿Sí? Cuando uno se paraliza del miedo, esa amígdala está, sí, más o menos activa todo el tiempo. Y el hipocampo porque recuerda sucesos pasados que hacen que en ese momento se activen tus miedos. Me explico. Por ejemplo, existe una niña de 12 años, porque nos piden que hagamos la meditación hoy. Y esta niña, infortunadamente, tuvo un intento suicida. En este momento está hospitalizada. Pero cuando uno revisa la historia de esa niña, es una historia completamente trágica. Porque es la menor de 2 hijas,
un matrimonio que se separó, pero digámoslo así, en malos términos, con una historia continuada de abusos por parte del padre, abusos físicos y además también de maltrato verbal, con historias como de tenerla agarrada del pelo y arrastrarla por una playa, porque sí. Finalmente él cede la custodia de las niñas a la mamá, pero queda con derecho de verlas cada año en las vacaciones. Y acaba de llegar de México, donde se encontró con su papá y obviamente llega a hacer el intento suicida. Ya casi que vamos deduciendo por dónde estuvo la cosa, ¿cierto? Entonces, si eso ocurre, hay un momento de tremenda oscuridad que impacta necesariamente esa memoria y activa todos los núcleos del miedo, ¿sí? Imagínense lo que pudo haber revivido en estas vacaciones tan agradables, donde ella revive toda esa información, pero además retrotrae todo lo que seguramente vivió en años anteriores, ¿sí? Esto es un momento de desesperación, y si lo asociáramos a luz y oscuridad, ¿qué sería eso? Una tremenda oscuridad y un opacamiento de la pineal. La pineal se fue al piso, se fue completamente al piso. Si se fue esa pineal al piso, pues no hay forma de que ella vea la luz, y obviamente en este momento todo es tinieblas. Mateo 6:22 dice: si tus ojos son buenos, tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tus ojos son necios o parten de las tinieblas, tu cuerpo estallará en tinieblas. Muy probablemente, digo yo, en ese pasaje a lo mejor se referían a algo como esto: si tu pineal está despierta, vas a ver las cosas desde el punto de vista de la luz, vas a encontrarle lucecita a cada cosa, vas a aclarar cada posibilidad que estés viviendo, cada situación, por compleja que sea, por difícil que sea en este momento, con tu trabajo, con tu pareja, contigo mismo. Si empiezas a activar la pineal, entonces vas a llevar claridad interior que te va a permitir reflejar otra cosa de otra evidencia distinta. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque cuando se activa esta pineal y se activa esta zona, por vecindad se activa también esta glandulita que es la hipófisis o pituitaria. Resulta que esa hipófisis o pituitaria también es muy importante, es como uno de los buenos directores de orquesta de todo lo metabólico en el cuerpo, pero además es responsable de la producción. La pituitaria tiene dos lobulitos, uno posterior y otro anterior, ¿sí? Y resulta que, y también pasó por el hipotálamo, además que es la brújula del sistema, que es como el norte del sistema. Imagínense si es importante todo esto que estamos haciendo para el ascenso de la activación de esa pineal. Pero resulta que esa hipófisis, ya lo decíamos, acuérdense, hay una epífisis o pineal y hay una hipófisis o pituitaria. Y esta hipófisis, la que está en la parte más anterior, produce básicamente aquí dos hormonas en esa parte posterior que se llaman la oxitocina y la vasopresina. Alguien se estará preguntando: Dios mío bendito, ¿y esto yo por qué lo estoy viendo? ¿Yo acaso soy médico? Es que no hay que ser médico para que uno entienda el interés que esto tiene. Ni siquiera se aprendan las moléculas, apréndanse que estas cosas puedan ocurrir, porque eso sí tiene un significado. La oxitocina, la hemos llamado, ¿se acuerdan de qué otra forma? La vinculina, la que es capaz de establecer vínculos. Y ya lo hemos dicho, el ser humano por naturaleza tiene que establecer vínculos. Pero resulta que a mayor cantidad de producción de oxitocina, más pensamientos de amor va a haber, ¿sí? Se hace una experiencia muy importante donde se parte un grupo en dos, y digamos que al primer grupo se le da un dinero que multiplica en un ejercicio cualquiera, y el otro grupo también recibe las mismas instrucciones e igual multiplica el dinero. Pero a este primer grupo le echan un poquito de oxitocina nasal, ¿sí? Eso es una presentación que se puede conseguir, estamos vendiendo ahí en el hall del teatro.
Esa oxitocina entonces activa toda esa producción de moléculas de amor y se observa cuál de los dos grupos tiene más tendencia a compartir lo que ha ganado con quien les dio, digamos, como el entable inicial, ¿no? Entonces, estos que recibieron oxitocina definitivamente comparten sin ninguna dificultad y sus ganancias las reparten entre ellos y quien les dio su entable, como quien dice, venga, yo le retribuyo porque usted fue el que me ayudó. Pero el segundo grupo, el que no recibió oxitocina, dice, no, si acaso puede, ahí le tiro una monedita, pero me voy retirando, ¿sí? ¿Sí? Y se empiezan a alejar. La vinculina o oxitocina casi que no permite emociones como el resentimiento, el odio, la ira, la angustia, todas estas cosas derivadas del temor. Por eso la oxitocina nos invita, como les digo siempre, a tener pensamientos de amor. Si se produce mucha oxitocina, vamos a estar felices. Es como un estado de felicidad continuo, ¿sí? La vasopresina es otra sustancia que es básicamente una retenedora de agua. ¿Tendrá alguna importancia que uno retenga agua ahí en un movimiento como esos? Pues para que el cuerpo, si se supone que está funcionando muy armónicamente, retiene agua, pero retiene agua no en exceso, simplemente no se deshidrata, pero digamos que mantiene un nivel de agua propicio, para que lo digamos de esa manera. ¿Qué importancia tendrá eso? ¿Qué hacen esas moléculas de H2O aquí? ¿Alguna vez hemos dicho que el agua es transmite las ayuda a transmitir? ayuda a transmitir? Las emociones viajan por el agua. Las emociones viajan por el agua. Bien, todo eso es válido. Si lo resumimos, el agua es un gran portador de información. ¿Sí? Va a llegar un día, de hecho no va a llegar, ya está siendo, el día en que en un agua uno puede programar una información determinada. Y alguien va a poder tomarse el agua para diabéticos, porque está programada con la información del páncreas. O alguien va a poder tomarse el agua para la obesidad, porque está programada para inhibir la producción de sustancias que acumulen grasa. De hecho, en el agua que consumimos ya viene con una información que se supone es para entorpecer la mente humana. ¿Así? Y yo acabo de tomar. Pero usted sabe. Más grave todavía, ¿no? No, eso es, digamos que es muy variable, dependiendo del tipo de agua que sea. Hay muchos tipos de agua, esto daría para un seminario completo. Pero partamos de esto. El agua es un portador de información. ¿Ya? Entonces vuelvo y pregunto, ¿qué importancia tendrá que en un momento en que estamos equilibrando esa pineal, el cuerpo produzca más vasopresina y no se deshidrate? Eso, ¿por qué? Y entonces, si el retenedor de agua, ¿comparte o no comparte la información? ¿Por dónde se transmite más fácil, por ejemplo, el sonido? ¿En el agua o en el aire? En el aire. En el agua. En el agua. 5 veces más. Si tú das un sonido en la piscina, se transmite 5 veces más rápido que en el aire. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que al contrario, el agua es un gran portador de información y significa que si estamos equilibrando bien la pineal, es importante que se retenga un poquitico de esa agua para que llevemos la información de una manera mucho más expedita a todas las demás células. Esto es absolutamente fascinante, ¿o no? Tener un poquito de agua. ¿Qué ocurre aquí? Que en ese dibujito que les estaba pintando, cada vez encoge más este cerebro, pero bueno, estaba aquí el cerebelo, los acueductos, por aquí
epífisis, el cuerpo calloso, la amígdala del hipocampo, la hipófisis. En ese cerebro, cada vez que vamos estimulando esto, se activan acá en la epífisis unas partículas que habíamos llamado de calcita. Estos son pequeños cristales. Entonces, si uno estimula los cristales, la pineal se va a activar. Entonces uno dice, pero ¿y cómo activo los cristales si es que están por allá adentro metidos en el cerebro? ¡Pum, pum! No, eso puede que la active, pero como medio traumática la cosa. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes para activar esos cristales de calcita que a su vez van a poner a esa epífisis a resonar inmediatamente? Y resonar significa vayamos dimerizando esa luz para que la vayamos activando. Con luz. Con la luz. Con la meditación. Perfecto. Con la meditación. Por eso cuando estás haciendo una meditación, dame condiciones para la meditación. Silencio. ¿Qué más? ¿Se les parece? Claro, silencio. Ya dijimos, la clave de la comunicación es el silencio. Como la clave de la música es la pausa. El silencio, en el pentagrama lo pintan como el silencio. Ahí hay una pausita y entonces el músico sabe que para darle fuerza a su interpretación debe respetar mucho ese silencio. ¿Sí? Por eso cuando alguien está ofuscado y desesperado, lo primero que uno le dice, que elimine el ruido, cálmese, respire, ¿sí? Y cuando respira, entonces lo que está haciendo es activando el silencio interior, que es en ese momento un excelente consejero. Pero cuando el día a día se está, es que yo no estoy produciendo lo suficiente, tengo que pagarle a los trabajadores, me tengo que ir ya, no tengo tiempo de ir a mi familia y estoy en este estado todo el tiempo, estoy generando una turbulencia tremendamente grande que lo único que va a hacer es liberar hormonas del estrés como la adrenalina, el ACTH, el cortisol, que van a bloquear todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer antes que nada? Mientras la estrategia sea la misma, la producción va a ser la misma o peor, ¿sí? Entonces lo primero, respire, respire, haga la pausa. Respirar es hacer la pausa. Eso es lo que hacemos en una meditación. Entonces silencio, pausa, ¿qué más? Respirar. Respirar, perfecto. Relajación. Todas esas cosas. Entonces eso significará que cada que hacemos una meditación aquí estamos activando la pineal. Sí. Pero además de eso, para activar esta calcita, ¿qué se les ocurre que podría ser? La calcita tiene una propiedad y es que genera fenómenos piezoeléctricos. ¿Saben lo que es esto? Eso significa que mediante la fricción van a producirme pequeños corrientazos, pequeñas cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, ¿cómo activará uno esos cristales para metidos en todo el baricentro del triángulo del que hemos hablado ya varias veces? Deporte. ¿Ah? El deporte, por ejemplo, también produce perfecto estímulos, placer y todo eso. Con pensamientos altos. Pensamientos positivos, perfecto, maravilloso. Y en la técnica de meditación, devuélvanse 3 charlas atrás. ¿Se acuerdan qué tipo de técnica utilizamos? Triángulo magnético. No me digan que se les olvidó este gráfico tan importante que yo aprendí a hacer. Acuérdense, ¿no? ¿Se acuerdan qué tipo de meditación fue esta? Ascender por todos los centros. Eso, ascender por todos los centros. Si vas ascendiendo por el primero, segundo, tercero, y aquí ya llegaste al diafragma y contraíste los músculos bruscamente, ¿sí? Que estabas insuflando eso. ¿Se acuerdan que hacíamos ese movimiento para después hacer la pausa en el cuarto, ascender y devolverla formando esta figura que era la del ¿qué? Toroide. La del toroide. Entonces decíamos, esto es muy importante. Si yo hago esta meditación, este tipo de técnica para meditar, lo que estoy es facilitando, acuérdense que aquí está esto, el ascenso de los aires vitales a través de la médula, a través de ese canal central, susumna más bien, y activando ese acueducto. Y entonces es como, hagan de cuenta, ¿se acuerdan de esas bombas de las piñatas largas?
Si yo aprieto aquí en este extremo, Sí. ¿qué pasa? Que inmediatamente se va hasta el otro extremo. Y entonces esto ascendería aquí, ¡pum! Y le pega a esos cristales de calcita. Entonces se activa la pineal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O está muy enredado eso? Bueno. Si activamos los canales de calcita, ahí nos vamos a encontrar con un simbolismo muy interesante. Vamos a ver si se acuerdan más o menos de cómo es esto. ¿Se acuerdan por qué se llamaba pineal? Que parece una piña. Eso, porque tenía una forma de piña, dijimos, ¿así? Y entonces lo asemejábamos a esto, que era, ¿cómo se llama esto? El ojo de El ojo de Horus. Ojo de Horus. Y Horus, en la mitología, era nada menos que la fuente del poder, de la fuerza y de la salud. Si uno mira esta epífisis así en esa grafiquita que tenía, que más o menos esto otra vez, y aquí está la epífisis, aquí está el cuerpo calloso, aquí está la epífisis, aquí está la comunicación con los ventrículos y aquí está la hipófisis. ¿No les parece mucho a esto? ¿Sí? Bueno, bien pintado, por supuesto. Pero esto es despertar el ojo de Horus, no es otra cosa. Y acuérdense que Hermes tenía como un simbolismo que lo representaba, que era el símbolo del caduceo, que es, hagan de cuenta, que es lo que se supone que nos representan los médicos. Es el ascenso y descenso de la energía a través de una doble espiral, y aquí había como unas alas. Esto parece más bien de Batman, pero bueno, en fin. Y aquí terminaba en esto, que es la conquista de la pineal. Si esto lo viéramos en este sentido, es el ascenso, como lo acabamos de ver a través de ese canal central, para despertar las alas, y una vez hayamos conquistado la pineal, poder volar. A mí es que me parecen demasiado significativos estos simbolismos, porque es que cuando uno los mira desprevenidamente, dicen, no, las dos culebritas dando vueltas ahí, ¿sí? Pero miren el simbolismo que eso tiene, eso es una cosa supremamente grande. Eso significa, dicho de otra manera, que el día en que logremos conquistar con el hábito de la meditación el despertar de la pineal, en ese momento vamos a ser libres. Y se acuerdan qué importancia tenía la libertad en los portales del alma. Era uno de los últimos. Los 12 portales del alma. ¿Qué era? No es otra cosa que la conquista máxima de los portales del alma. Y por eso lo hemos dicho muchas veces, a lo único que uno no puede renunciar en la vida es a la libertad. Que pase cualquier cosa, pero nunca renuncien a la libertad. Pero además la libertad la encontraba un arquetipo. ¿Se acuerdan, Margara? El Bufón. Eso, el bufón. ¿Por qué encontraba? Porque encontraba el gozo, porque encontraba eso, la verdadera alegría, porque se dio cuenta que en verdad no habíamos venido a este valle de lágrimas a sufrir. Todas estas reacciones que estábamos viendo aquí en la producción de oxitocina, de melatonina, por supuesto de serotonina, la vasopresina, todo eso produce un estado de éxtasis demasiado grande, ¿sí? Ese éxtasis, ¿cómo define usted la palabra éxtasis? Plenitud. 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 ¿Qué más? Felicidad. Yo estoy completamente extásico. No. Extasiado. No es extra. Pero es que esto va
¿Sí me entienden? Es la máxima energía. Mucho más allá, esto no sé qué hay que... Sí, yo me puse como feliz. ¿Sí? Entonces, claro. Pero cuando uno está en ese grado de éxtasis, ¿a qué se parece eso? Al cielo. ¿A qué se les parece? ¿Sabe, Moy, qué están diciendo? Sí, ¿eso a qué se parece? A la libertad. Dilo. Te pusiste muy nervioso. Empieza por orgasmo y termina en mo. Eso es un orgasmo. Un orgasmo es una expresión de máxima plenitud, pero entendámoslo en esta dimensión. Esto es otro tipo de orgasmo. Por eso aquí, cuando se estimula suficientemente la pineal y dentro de eso es la melatonina, hay una cosa que se activa poderosísimamente. ¿Alguien se acordará? Esto. La DMT, ¿se acuerdan que la mencionamos? ¿Cómo se llamaba eso? Dimetiltriptamina. Esto en cristiano es un opiáceo poderosísimo, poderosísimo. Esto es el placer llevado a la máxima expresión, que es lo que buscan algunos cuando hacen el famoso viaje con el yagé, ¿sí? O el ayahuasca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que sí producen dimetiltriptamina en ese viajecito, pero lo producen de una manera absolutamente brusca, no en el ascenso, en el camino del servicio, de la meditación, del estudio. Por eso decimos meditar, servir, estudiar. Son las tres grandes condiciones de un sanador: meditar, estudiar, servir. Si vamos haciendo ese proceso de manera lenta y gradual, esa producción de la dimetiltriptamina va a hacerse de manera casi que natural y espontánea. Entonces vas a estar en un estado de gozo permanente. Tu vida se convierte en eso, en un orgasmo permanente. Si se convierte en un orgasmo permanente, eso significa que vas a tener, ya lo dijimos, plenitud. Y eso significa no va a haber lugar para el odio y el rencor y el resentimiento y todas las demás emociones derivadas del temor. Todo lo contrario, va a haber espacio para eso que implican emociones altas que son derivadas del amor. En otras palabras, para el paso de la materia a la energía, a la información y a la conciencia, ¿sí? Así que ir en la búsqueda del desarrollo de la conciencia no es otra cosa que hacer ese ascenso, pero hacerlo de manera gradual y sostenida. Por eso el riesgo de quien hace ese viajecito con el yagé o la ayahuasca, porque lo hace de manera tan brusca que a veces rompe ese velo etérico que decíamos que asciende por ese canal central, y esos aires vitales se desperdician y nos quedamos para en la nebulosa, literalmente en la nebulosa. Entonces hay gente que se quedó medio psicótica por allá después de haber visto lo que vio con el yagé, con el ayahuasca, pues, y entonces ocurre esto que nos ocurre, que vemos todos los días. En cambio, si el camino es de un proceso que se va dando en ese estado de la meditación, del estudio y del servicio, entonces vamos despertando ya. Si esa paciente que yo les decía hizo este camino y generó esto, que se parece mucho a un agujero negro, ¿sí? Que es el cáncer, donde hay un agujero negro, ¿quién lo hará invertir? La luz. Claro, la luz. Entonces, conquistar la luz no es otra cosa que comenzar el camino de regreso. ¿Y el camino de regreso a dónde? A casa. ¿Y la casa dónde está? En el cuarto centro, en el corazón, en la fuente electromagnética más importante que tenemos, que es ese corazón que dijimos que era 5000 veces más potente que el cerebro. Y por eso decíamos, ¿dónde está el verdadero cerebro? ¿En el corazón o en el cerebro? Realmente. Entonces, cuando se enciende la luz y se regresa al corazón, se activa la intuición, porque ahora es el corazón el que atesora la mente. Y entonces yo empiezo a tener claridad, y por eso alguien que desarrolló este cáncer tiene la posibilidad, primero, de desarrollar luz. ¿Y eso cómo se llamaría en cuanto a la enfermedad? El reposo. ¿Aprender qué?
La lección. Aprender la lección. Entonces, si alguien aprende la lección, tiene la fórmula para devolverse. ¿Sí? Y si alguien se devuelve, entonces tiene la posibilidad de abandonar el agujero negro y vivir en un mundo de completa claridad. Pero ya entonces, en ese nuevo mundo, digamos que en esa nueva oportunidad que la vida le dio, ya no hay cabida para el resentimiento, por lo tanto es condición sine qua non para generar ese proceso de aclaramiento, dejar atrás los resentimientos y los odios. No caben ese tipo de emociones, porque ya lo dijimos, estamos produciendo esa melatonina que a su vez nos va a llevar a producir la oxitocina, que a su vez nos va a llevar a producir simplemente emociones derivadas del amor. Y por eso en común todos los pacientes que se recuperan y hacen ese proceso a la inversa, tienen en común aquello de que volvió la luz y obtuvieron la claridad. Es el paciente que dijo, claro, fue aquí donde yo me enredé, ¿sí? Entonces cualquier enfermedad, por simple que parezca, podría ser ese agujero negro. A partir de cualquier enfermedad podríamos aprender la lección. Digamos que en ese sentido puede ser un agujero negro como así, en la medida en que se va densificando empieza a hacer esto, y cada vez es una mayor gravedad, gravedad, ¿sí? Entonces por eso ahí ya las cosas pesan tanto. Pero quien aclara su proceso entonces sabe que primero el amor no depende de la migaja que el otro le brinde. Ámate a ti mismo para poder hacer que puedas amar al otro como a ti mismo. Y si amas al otro como a ti mismo, entonces te liberas realmente y lo liberas. Porque no puede haber ataduras, por eso la mayor virtud es esta de la libertad, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que entender. Si logramos llegar a la libertad, no puede haber ataduras y entonces no tiene sentido amargarme la vida porque es que me dejó y ya mi vida no tiene sentido sin él o sin ella. No, momento, amo para la libertad. Si dentro de esa libertad cabemos los dos, maravilloso, pero si no, ahí tienes tu camino y yo tengo el mío, ¿sí? No tiene ningún sentido que nos apeñusquemos con esto, ¿sí? No tiene ningún sentido que perdamos esta opción de encontrar la libertad simplemente porque nos aferramos. ¿Y el aferramiento viene desde dónde? Desde los centros infradiafragmáticos. Por eso en la meditación, en el camino de ascenso, traemos toda esa porquería que nos hemos guardado tanto tiempo, la ascendemos hasta el tercero y llegamos al cuarto centro, ahí hacemos la pausa porque el corazón ¿qué hace? Es el gran alquimista, es el fuego, ¿sí? Y ese fuego entonces transmuta las emociones y ya todo este dolor, toda esa angustia, ese resentimiento, esa ira, esa falta de autoestima, todas esas cosas quedan atrás porque la alquimia del corazón tiene la magia maravillosa, activa el mago interior que tú tienes para poder de nuevo sonreír y exhalar en ese camino de ascenso, en la conquista de la pineal, para volver enriquecida toda esa información. Por eso ya abro las alas así en señal de puedo volar, contacto nuevamente con la tierra y vuelvo a hacer el movimiento. Entonces empiezo a hacer ese movimiento toroideo que está representado también por la misma figura, por la secuencia de Fibonacci. ¿Han oído hablar de eso? Bueno, de eso hablaremos alguna vez. Esa secuencia de Fibonacci lo que hace es que tiene una secuencia perfectamente lógica desde el punto de vista matemático y describen perfectamente la forma del cerebro, la forma del corazón, la forma, todo lo que ustedes quieran, y de ahí casi que se deriva toda la visión de la geometría sagrada, ¿sí? Entonces, vamos hasta aquí. Vamos entendiendo por qué hemos hecho toda esta secuencia en estas últimas charlas. ¿Por qué empezamos de que nosotros decidíamos si nos enfermábamos o no y de qué nos enfermábamos? Y después dijimos vale la pena conquistar esa pineal y empezamos a activarla. Y ahora estamos activando la luz, pero si activamos la luz resulta que ya esto no se va a quedar solamente aquí en el cerebro, sino que se va a prolongar hasta todo nuestro cuerpo. Y cada una de las células de nuestro cuerpo, de los trillones de células, se va a convertir en una fuente de luz. Es decir, hay una central
pero que se replica en todos esos bombillitos periféricos que son las células. Bueno, entonces ese contexto donde usted describe patologías asociadas a la falta de luz, a la falta de estímulo de la pineal, yéndonos como ya a los pacientes, como personas ya con diagnósticos, la reposición externa de melatonina es posible cuando uno encuentra algunos ofrecimientos que ya no son, por ejemplo, los medicamentos para dormir, sino que se manejan a través de esas presentaciones, que uno no sabe si son adecuadas o no, pero de alguna manera puede haber en el medio esa sustitución de esas producciones para que de alguna manera se compense todo lo cardiovascular, los procesos de los carbohidratos, los triglicéridos, el ciclo del sueño, que si es, por ejemplo, un adulto mayor, usted no estaría en condiciones de ofrecerle que a través de la meditación él va a estimular o va a traer toda la luz que su cuerpo necesita para esos procesos. Me encanta esa pregunta. Mira, primero al adulto mayor le puedes ofrecer meditar. Sí, sí. Y meditar es hacer una sola cápsula a la vez, no necesariamente sentarse y no. Es, por ejemplo, si lo llevas a caminar, concentrarse en la caminada, y cada paso es una excusa perfecta para la meditación. O lo pusiste a pintar, como al niño cuando lo pintabas sin que se saliera de las rayitas del dibujito, y él lo pones a pintar y ahí está meditando. Eso es un ejercicio de meditación. O hacer masitas, perfecto. Eso es una meditación. Eso primero. Segundo, cuando te hablaba de esas sustancias químicas que tratan de reemplazar las sustancias endógenas para que tu cuerpo produzca la melatonina, tú has oído hablar del pitocina, seguramente, ¿cierto? Que es la misma oxitocina, ¿sí? Resulta que la mamá, cuando va a tener su bebé, empieza a producir mucha oxitocina, mucho pitocina endógeno suyo para poder hacer la contracción de la matriz y que el niño finalmente nazca. Jamás será lo mismo algo que la reemplace de manera química, porque tiene componentes definitivamente distintos. Es como la leche materna o la maternizada, es bien distinto. La leche al pecho, pero además todo el ritual de alimentarlo al pecho, a simplemente darle un biberón con una leche que se parece a la materna, pero que obviamente nunca va a reemplazar la leche materna. Entonces, exactamente en los mismos términos ocurre acá. A ti te pueden ofrecer 1000 productos, incluso la melatonina te la ofrecen, pero es una melatonina, digamos que química, que de alguna manera está tratando de reemplazar esa melatonina que no estás produciendo. Pero si empezaras a producir esa melatonina de esta otra manera, podrías perfectamente reactivar el sueño. Y de hecho, el primer cambio que se describe cuando la meditación se hace de manera consciente y disciplinada, aproximadamente 3 semanas después, es la recuperación del sueño profundo y reparador, ¿sí? Es uno de los principales beneficios de la meditación. Eso es muy significativo, ¿no? Y esos tratamientos que se están haciendo con base en la tonoterapia. ¿En la qué? Cromoterapia. Tonoterapia, sonido, música, eso que se mira bajo la misma óptica. Me encanta. ¿Qué hace la música a nivel de tu cuerpo? Cuando tú colocas, supongamos que este es un tablerito, una plaquita, y tú echas aquí partículas de cuarzo, arenillas de cuarzo, ¿sí? Tú produces un sonido determinado, eso se llaman las figuras del Slatny, ¿sí? Entonces produces un sonido determinado y resulta que ante una frecuencia determinada ya esas moléculas se organizan, por decir algo, de esta manera. Ya no se organizan al azar. Pero si aumentas la frecuencia, entonces ya se van a organizar, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Es decir, que de acuerdo al tono que le estés dando a la música, las moléculas se organizan de una u otra manera. Lo propio ocurre si tú estás poniéndole música a la vida, y no necesariamente porque tocaste una guitarra, un tambor, una flauta o cualquier cosa de esa, sino le estás poniendo música a la vida, y ya sabes a qué me refiero. Le estás poniendo alegría, le estás poniendo tono también a la vida. Eso también es música interior que está encendiendo o activando esos cristales de calcitonina como si fueran las arenillas estas, y están permitiendo que se armonice mucho más ese interior. Por eso es cierto aquello de que si se calla el cantor,
Y eso es similar a lo que las teorías que hay respecto a la programación del agua. Del agua, claro, es cierto, tal cual. Cuando Emoto hace los ejercicios de someter cristales de agua a emociones de odio, entonces esas cristales se organizan de manera caótica, o mejor, se desorganizan. Cuando hay pensamientos de amor, se organizan de una manera preciosa, generalmente, entre otras cosas, conservando esta figurita del hexágono. Eso es muy importante, porque esto corresponde al carbono, que es la vida misma, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que en la única parte donde se organiza de manera heptagonal, 7 lados en lugar de 6, es cuando toma el líquido del cordón umbilical y lo congelan y lo ven al microscopio, y ante esas emociones de amor, esto ya no es sextuple sino séptuple, ¿sí? Eso es que asciende y da un brinco. ¿Y que conquistó? ¿Alguien me responde? Claro, el séptimo centro. ¿Y el séptimo centro es quién? La pineal, todo lo que estamos viendo. Miren todo el simbolismo que hay en eso, porque es que eso implica entonces que si se mantiene ese lazo de unión con tu hijo, que no debería cortarse, se corta físicamente al momento de nacer, y por allá a los 14 o 15 años, cuando la adolescencia está diciendo necesito ya mi espacio, pero finalmente jamás se rompe ese vínculo que existe, y por eso esa mamá es capaz de sentir a su hijo en Japón porque tiene un dolor de cabeza, ¿sí? Ay, ¿qué le pasará a mi niño? Mi niño de 72 años ya, ¿no? Pero sigue siendo su niño y lo sigue conectando porque el cordón no se perdió. ¿Y qué está ocurriendo? Que ya en esa trascender se está conquistando una esfera multidimensional. Esto es muy bonito, porque ese dimetiltriptamina te permite entrar en estados alterados que no son alterados, sino estados ampliados de conciencia. Por eso es muy factible que cuando empiezas realmente a conquistar la pineal, estás viendo colores que nunca habías visto jamás, y a lo mejor se te revelan formas que nunca habías podido ver, y a lo mejor empiezas a desarrollar la capacidad de ver más allá, clarividencia o clariaudiencia, lo que hemos dicho. Empiezas a escuchar esa voz que te dicta y te dice es por acá, o empiezas a ver aquello que te dice mucho cuidado porque detrás de esto está esto otro, ¿sí? Y te está mostrando un camino perfectamente, pero estás ya en un estado ampliado de conciencia. Una vez que has logrado conquistar eso, ya no te quieres devolver. Y muchas veces incluso hay literalmente el abandono del cuerpo físico, y ves tu cuerpo allá, y es lo que la gente llama el viaje astral y todas esas cosas. Me empieza a dar cierta alergia cuando mencionas cosas, porque eso es un esoterismo barato que le han metido a la cosa. No, yo acostumbro a viajar en el astral, ¿no? ¿Y qué? ¿Ya fuiste a Australia? No, sí. Perfecto. Hace 2 días vi una enciclopedia donde estaba Australia, pero no, viajé en astral, ¿no? Y fácil. No, de vez en cuando, cuando no tengo nada que hacer, no voy a viajar en astral. Eso es puro esoterismo barato. De verdad que no nos debemos confundir por eso. Es simplemente alcanzar un estado superior al cuerpo físico, porque ya lo decíamos, cuando se conquista la pineal ya estamos teniendo esa triple personalidad inferior conectada. Eso significa ya pensamos, sentimos y actuamos en la misma dirección, y esa personalidad integrada está intentando ya conectarse con el alma. Por eso el despertar de la pineal es el inicio del puente que comunica con el alma, el Antakará, ¿sí? O el templo de la sabiduría. Y es el templo de la sabiduría por eso, porque ya lograste un conocimiento tal que primero identificas que no te pertenece. Ese conocimiento era para esto, para compartirlo, ¿sí? Porque si no lo compartes no tiene sentido. Es el artista que no tiene quien lo escuche, entonces valiente gracia. Eso, un músico que no tenga quien lo escuche, pues muy rico hacer música para él, pero pues contra el día va a terminar medio frustrado. Está bien que él haga para él en el momento en que está creando y todas esas cosas, pero si además en ese momento conquista esa tridimensionalidad y va mucho más allá de esas 3 dimensiones que conocemos, y entra en un estado amplio de conciencia, ahí es donde resultan los verdaderos Mozart o los verdaderos, no sé,
Simones, sí. Y eso es, porque en ese momento la capacidad de creatividad se potencializa de una manera absolutamente insospechada, porque ya no estás en esta esfera física, sino que estás mucho más allá, trascendiendo cualquier límite que te hayas puesto desde la visión tridimensional. Ya entras en otra dimensión completamente ampliada, ¿sí? Y por eso alguien puede escuchar que le dictan y que le hacen unos dictados preciosos y que le cuentan, que es casi una conversación con Dios. Pero ese estado, imagínenselo, el ascenso, ese preludio que va invitándose a hacer ese orgasmo maravilloso que abre los 972 pétalos del séptimo centro, lo que está haciendo es... y se abre esa flor, pero se abre esa flor con 12 pétalos en el centro, por eso son los 972 pétalos. Eso no es, pues obviamente eso es un simbolismo, pero detrás de eso te están diciendo son los pétalos del séptimo centro que se conectan con los del cuarto centro para conectarse con los 12 del alma también y formar esa tripleta maravillosa. Bien, dudas, preguntas, inquietudes. Yo tengo una inquietud, Alejito, y es que, digamos, allá como al punto de la libertad tan grande, nos han mostrado lo máximo, la plenitud y todo, pero entonces aquello que se vio como en lo que hablamos del gusanito, de cómo íbamos del inocente, el huérfano, pues no sé, como una sugerencia sería como repasar a ver cómo lograr esa libertad tan Claro. una. Lo que pasa es que para lograr esa libertad tienes que pasar por todas las otras lecciones. Entonces, el huérfano, el inocente, el buscador y el amante desarrollaron la seguridad y la identidad. El destructor y el constructor, junto con el guerrero y el bienhechor, desarrollaron la responsabilidad y la autenticidad. Pero el gobernante, el mago, el sabio y el bufón rescataron entonces la sabiduría, ¿sí? El poder, perdón, y la libertad. ¿Sí? Eso es en esencia todo ese paso por los arquetipos. Y eso que estamos haciendo del paso por los arquetipos no es otra cosa que el crecimiento. No nacimos sabios. Muy lindo. Bueno, ¿no? Llega un momento en el organismo que se pierde la capacidad de generar ese triptofano. Sí, y se puede alterar por muchas cosas. Uno, por déficit en la alimentación. Hay muchas cosas que contienen triptofano, y les dejo la inquietud. Pregúntenle a Mr. Google. Alimentos que contengan triptofano. Eso está bien que lo consuman, pero acuérdense, eso no se activa solito, ¿sí? Porque hay un viejito de 90 años que es perfectamente consciente y estaba activo, y otro de 50 años que no puede caminar. Algo tiene que haber distinto ahí, ¿no? Entonces hay actitudes frente a eso. Y por supuesto, insisto, de la actitud depende gran parte de las reacciones del organismo. Cada uno, a su manera, vive un drama. Pero el drama nos puede llevar a ser víctimas o a ser aprendices. Y la elección es voluntaria. La elección es de cada uno. Entonces yo puedo ser una eterna víctima y entonces estoy condenado a seguir repitiendo. ¿Sí? Me volvió a dejar, me volvió a dejar, sigue dejándome. No hay derecho, pues es que me vio con cara de que o qué. Ahora era que le quede bien, ¿cierto? Pues más o menos eso. O mentico, aprendí, yo no tengo que repetirla, ¿para qué? ¿Sí? El que no aprendió y es hijo del alcohólico, va a ser alcohólico. Pero el que aprendió la lección dice, no tengo por qué ser. Ese fue un maestro. Y ya ni siquiera lo juzga ni le echa culpas, sino que lo ve como un maestro que de alguna manera vino a sacrificarse, a hacer el sacro oficio para que yo pudiera hacer el proceso de aprendizaje. Bueno, vamos a terminar con la meditación.